¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te ha cerrado ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. Hoy en Alcalá día a día, entrevista. Bueno, pues son las 1:15 de la tarde, hoy es miércoles, es 8 de noviembre, ya te lo hemos anunciado a lo largo de este espacio. Mañana, 9 de noviembre a las 8 de la tarde en el Museo de la Ciudad tienes una cita. Te invitamos a que consumas arte y además de forma gratuita con una visita al museo. Un museo que inaugura una exposición llamada Ojo y Camino, Encuentros, Azar y Tiempo. Se trata de una exposición que está preparando en estos momentos, o ultimando más bien esos detalles, el artista Paco Lara Barranco, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Encantado de saludarte. Igualmente, bueno, eres pintor y profesor titular en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y tus inicios en el mundo, bueno, del arte vino sobre todo con esa tesis llamada La estética de la posmodernidad en la ciudad de Sevilla. ¿Cómo ha cautivado Sevilla artísticamente a una persona que llega desde Jaén? Bueno, realmente vine a Sevilla quizás por azar, lo mismo que en mi obra el azar influye de sobremanera en los procesos de creación. Como digo, creo que fue por azar el hecho de que a través de una beca pues conseguí entrar en la facultad de aquí de Sevilla, de Bellas Artes. Uh-huh. Y bueno, y desde entonces pues estoy muy vinculado efectivamente a la ciudad y su entorno. Uh-huh. Paco, bueno, desde sus primeras exploraciones artísticas ha ido manteniendo una constante de trabajo, pero ya en 2003, bueno, así lo describe en su página web, descubrió un giro significativo que le ha llevado nuevamente a tratar al cuadro como un lugar plano, bidimensional. ¿Hubo tiempo en el que tenía otra expectativa en cuanto a esa búsqueda artística de la imagen, de la obra artística? Sí, efectivamente. Se puede decir que mi trabajo como artista comienza a finales de los 80, uh-huh. Realmente en el año 89. Y fue en ese momento cuando yo me planteé como dos ideas, dos principios, dos líneas de investigación que han vertebrado el trabajo que he venido realizando. Uh-huh. con independencia del medio que haya utilizado, que he cambiado mucho, uh-huh. Dependiendo siempre de la idea, pues a veces he utilizado la pintura, como uh-huh. Bien decías, a partir del 2003, pero antes, bueno, pues utilizaba el objeto encontrado, utilizaba materiales o medios como el polvo, uh-huh. o como la cola o como el aceite de coche usado. No. Pero volviendo a esos dos principios, yo a finales de los 80, principios de los 90, me planteé como dos ideas, como decía. Uh-huh. Una de ellas era que las obras tenían que ser lo más autónomas posible de mis propias decisiones. Uh-huh. Y la segunda, que las obras
digamos que se realizaran en paralelo al curso natural de mi propia vida. Para acometer el primero de los principios, eso de que sean lo más autónomas posible de mis propias decisiones, lo que empecé a utilizar fueron materiales que con el uso de los mismos, esto se va a entender muy fácilmente, con el uso de los mismos, el control del autor sobre ese material fuera siempre relativo. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, cuando empecé a usar aceite de coche usado, aceite de oliva sobre tela sin imprimar, pues al principio digamos que controlaba el trazo del pincel, o sea, tú veías por dónde tenía que trazarse el pincel, dicho de alguna manera. Pero en el momento en que aplicaba esos materiales, esos medios, sobre ese soporte crudo, tela sin imprimar, pues esto pasa lo mismo que cuando uno está en un bar y te cae una mancha de algo en la camisa, ¿no? Pues aquello se expande, ¿no? Claro. La mancha se expande y no se controla. Esa idea de no control para mí fue algo fascinante, algo que enlazaba muy bien con eso que yo pretendía, que la obra fuera muy autónoma, ¿no? O más autónoma que el propio autor, de alguna manera, ¿no? Y luego ese segundo principio de que las obras vayan en paralelo al curso natural de la vida, pues a partir de ahí empecé a desarrollar proyectos que aquí en el museo, por ejemplo, no se van a ver porque eso se verá en otra exposición, proyectos de larga duración en el tiempo. Como por ejemplo, cuando cumplí los 30 años, empecé el proyecto A través del tiempo, que consiste básicamente en la realización de una foto diaria hasta que muera. El segundo proyecto, por ejemplo, con las mismas características, pues un dibujo diario desde el 13 de septiembre de 1993, igualmente hasta que muera. En fin, hay ciertos proyectos que estoy desarrollando en esa línea, ¿no? De que el proyecto se va haciendo en la medida en que va transcurriendo la vida, tal como el arte se relaciona con la vida. No solamente se trata de un arte artístico o creativo el que viene a desempeñar, sino que además también lo lleva a cabo como un medio de investigación para llegar o conocer, ¿no?, otras dimensiones del arte. Sí, efectivamente. Para mí la idea de realizar proyectos o obras donde yo sepa qué va a pasar, eso realmente nunca me ha interesado. Para mí la cuestión de la investigación, como bien señalaba, es algo capital, porque creo que con la investigación se puede lograr la innovación, se puede lograr el hallazgo de aquello que uno desconoce, y por lo tanto siempre estoy al servicio de la investigación antes que de realizar una tipología de obra donde digamos el terreno donde uno se mueve sea un terreno conocido. Yo prefiero el riesgo, prefiero lo desconocido, y sobre todo eso, basándome en la investigación, como decía, sí. Paco, además de pintura y dibujo, también ha experimentado con la fotografía, pero vemos también que tiene una serie de obras, performance o más bien actuaciones, performance que ha desarrollado en algunos lugares públicos donde ha habido, pues evidentemente, asistencia de numerosas personas que han podido comprobar hasta dónde lleva usted el arte, ¿no?, por bandera. Y sobre todo esa falta de control a la que le hace pleitesía, ¿no?, en todo momento. Sí, efectivamente. Yo mi trabajo no quiero decir que sea mejor lo que voy a señalar. Tengo colegas, amigos que digamos llevan 30, 35 años trabajando lo que es la pintura, y de pintura no se salen. Es como que han trazado un carril, y en ese carril se mantienen e investigan en el medio, ¿no? En mi caso, la verdad es que no sé muy bien por qué sucede esto, porque seguramente esto tiene que ver a nivel de personalidad. Yo desde pequeño
supongo que mucha gente, no quiero decir que sea diferente a nadie, ¿no? Pero siempre era un niño como muy observador y me gustaba pues mirar las cosas como desde una mirada. Yo al menos lo percibía que era diferente a cómo lo hacían los amigos de entonces, ¿no? Los niños con los que yo... Tenía quizás más canales, ¿no?, para recibir ideas y poderlas proyectar sin salir del arte. Efectivamente, y a partir de ahí, como digo, tampoco, bueno, naturalmente en mi caso, como creo que en el caso de cualquier artista, los referentes son muy importantes. Y teniendo en cuenta que por ejemplo, un referente es clave para entender mi trabajo, incluso para mí mismo entenderlo, pues ha sido Marcel Duchamp o Joseph Beuys, entre muchísimos otros, ¿no? Pero quiero decir que con esos referentes, con esos orígenes, con esa forma como de creer que cualquier cosa es válida, mi trabajo no se ha movido en ese carril único en el que sí se mueven otros colegas, ¿no? Y por lo tanto, en función de la idea, he cambiado de medio y he cambiado también de disciplina. Y por eso mi trabajo ha sido, bueno, pues he tocado la performance, la instalación, la fotografía, porque la pintura, por supuesto, el dibujo, el objeto encontrado. Porque también es verdad que siempre he creído, Sonia, que cuando hay medios que son más favorables que otros para desarrollar ciertas ideas. Porque, por ejemplo, si pensamos en lo de la fotografía diaria, pues obviamente cuando tú piensas en una imagen diaria que tú necesitas hacerte a ti mismo, ya el propio proyecto ya te está diciendo que necesitas una cámara. Y si piensas en cuestiones de cómo puedo hacer que el azar entre en mi trabajo, pues a lo mejor se te ocurre que a través de un paseo, de una deriva que tú puedas llevar a cabo un día cualquiera, puedes decidir: aquello que me encuentre en este paseo, pues después lo voy a utilizar. Y claro, dependiendo de lo que te encuentres, la obra después adquiere otro cariz. Entonces, en definitiva, que quizás el modelo de artista que me ha interesado y que he desarrollado o estoy desarrollando, pues es un artista multimedia que, claro, como señalaba antes, que en función de la idea, pues utilizas un medio o una disciplina. Efectivamente, y bueno, cualquier utensilio o recurso, si viene, claro, puede convertirse en una obra de arte, ser el propio soporte o ser una de las herramientas con las cuales llevarlo a cabo. Además también Paco tiene algunas publicaciones, algunas de ellas en referencia a sus exposiciones individuales o colectivas, pero también tiene alguna que otra publicación donde recoge, por ejemplo, 21 años después de la revista Figura, o Hacen lo que quieren, ¿no?, donde también podemos ver un montón de, bueno, unos cuantos autores que van en su línea. Sí, esta segunda exposición corresponde, ese segundo título corresponde a una exposición que comisarié con otro artista, Javier Martín Ruiz, que se comisarió, quiero recordar, en el año 2005, donde hicimos una selección de artistas jóvenes de entonces que no superaban los 30 años y se expuso en la Fundación Aparejadores. Muchos de esos artistas hoy en día ocupan un lugar importante con cierta una trayectoria incluso nacional o internacional. En el caso de Rubén Guerrero o de Matías Sánchez, que formaban parte de esa exposición. Y luego en relación al primer título, claro, como señalabas antes, yo también trabajo en la Facultad de Bellas Artes y cuando hice mi doctorado, el doctorado lo hice sobre una revista que surgió precisamente en la facultad. La revista se denominó revista Figura. Desde un ámbito local terminó teniendo una trayectoria internacional, y a mí me interesó muchísimo que
qué estaba ocurriendo en torno a la revista y me planteé como temas de tesis pues la cuestión de la posmodernidad en Sevilla, cómo se estaba viviendo la posmodernidad en Sevilla, que como sabemos es una forma de entender la pintura y de entender el arte en general, y también la arquitectura, la música, la literatura. Y bueno, pues a partir de esa tesis, con el paso de los años, bueno, pues conseguí publicar la tesis en formato libro, con el título ese que has indicado, 21 años después de la revista Figura. Bueno, pues Paco, háblanos de esta exposición que se inaugura mañana y que se llama Ojo y Camino, Encuentros, Azar y Tiempo. ¿Qué vamos a encontrar de Paco Lara Barranco? Pues Sonia, aquí lo primero que tengo que decir, que duda cabe, es que estoy encantadísimo y para mí es un honor, un placer el que el proyecto en su día, cuando lo presenté al museo, pues Paco Mantecón pues tuvo la generosidad de apoyarlo. Y para mí ha sido francamente un proyecto muy bonito de poder desarrollarlo aquí en este museo, que tiene una trayectoria amplísima y por el cual han pasado artistas de talla de primer nivel, vaya, y a los cuales admiro profundamente. La exposición que yo me he planteado aquí corresponde a mis primeros 20 años de trabajo. O sea, arrancan con obras del año 89 y terminan precisamente con la pintura, que lo señalabas al principio de la entrevista, y en el año 2009. El museo, que como ya, bueno, pues el personal de Alcalá pues tiene el privilegio de disfrutarlo, ¿no? Y todos los que vienen aquí, es un museo precioso, tiene una proporción como muy humana y como todos sabemos está dividido en 3 partes. Pues en cada parte el subtítulo de la exposición, Encuentros, Azar y Tiempo, de alguna manera en cada parte en lo que se divide el museo se recoge uno de estos términos, ¿no? En la primera parte pues hay obras donde el objeto encontrado fue determinante, como decía yo hace un momento, ¿no? A raíz de un encuentro de unas planchas de vinilo que encontré, pues recuerdo que estuve cerca en lo que es el rectorado de la Universidad de Sevilla, cerca de la calle San Fernando. A mí aquello me impactó ese encuentro porque me parecía un material lógicamente en desuso que se iba a tirar, pero que le vi posibilidades plásticas, porque tenía una serie de marcas, de rasgos, de señales que, aunque desconocía qué persona, porque ese material se usó en su día para ensolar las oficinas del rectorado. Entonces alguien lo manipuló. Esa idea de querer imaginar quién había hecho eso y por qué había hecho eso empezó a fascinarme. Realmente no sé muy bien por qué, pero me empezó a interesar la idea de que yo como autor no manipulara el material y que el material ya viniera manipulado por otro. Y otra cosa que ocurrió en aquellos momentos es que yo decidí dejar la pintura. Las primeras obras que están en la primera sala del museo no tienen color añadido, sino que es lo que hace el pintor habitualmente, añadir color hasta conformar la imagen que sea, ¿no? Y el color, por tanto, de estas primeras obras, que son ciertamente grises, en tonos dorados, tonos ocres, tonos marrones, pues ese es el color del propio material. Después, en la segunda sala, digamos que la segunda, si bien la primera reivindicación en la primera sala es reivindicar el valor del objeto encontrado, en la segunda sala se reivindica la idea de la identidad, de la búsqueda de las raíces propias. Y entonces lo que el espectador que decida venir al museo se va a encontrar, pues van a ser una serie de telas sin bastidor que corresponden a lo que en mi pueblo se denomina, yo soy de la provincia de Jaén, de Torredonjimeno,
y bueno, allí sobre todo tenemos muchos olivos y la producción de la aceituna pues es uno de los recursos más recurrentes, valga la redundancia, que tienen, bueno, pues muchas familias, ¿no? Entonces, viniendo yo de allí, yo me planteé, viviendo aquí en Sevilla, abordar mis orígenes, abordar mi identidad, haciendo uso de materiales que se usan en la recogida de la aceituna. Y esos materiales, en mi pueblo, las telas que se ponen por debajo de los olivos para que después, cuando cae la aceituna, se pueda recoger la aceituna, allí se denominan manteos. Pues entonces lo que hice fue utilizar esos manteos. También se introdujo la cuestión del trabajo colaborativo porque me puse en contacto con una cuadrilla de trabajadores para que trabajaran la tela esa en el campo, y después, cuando acabó la cosecha de aquel año, estoy hablando de diciembre del 90, enero del 91, yo recibí las telas, se lavaron las telas, pero ya las telas ya venían impregnadas de marcas que la propia aceituna había ocasionado como consecuencia de que se pisan cuando estás trabajando en el campo. Y después yo le añadí a esas telas unas imágenes alegóricas referidas a lo que es la actividad en sí misma de la recogida de la aceituna. De manera que en esa segunda sala pues lo que tenemos son una serie de trabajos donde he pretendido, como decía, rastrear, bucear en mi propia identidad a través de mis propias raíces. Y finalmente, en la tercera sala, lo que se hace es una tercera reivindicación, digamos, un llamamiento a lo que sería la vuelta a la pintura, que, como señalabas antes, tuvo lugar en el año 2003. Y en la tercera y última sala, pues lo que tenemos es una selección de pinturas desde el 2003 al 2009. De manera que este es el recorrido que se puede encontrar el visitante una vez que decida venir visitar al museo. la exposición. Por cierto, Paco, ya por curiosidad, mañana, que es la inauguración a las 8 de la tarde, va a ofrecer una visita guiada quizás. Bueno, creo que lo que tiene el museo planteado es una recepción al público asistente, donde diferentes personas, entre ellos Fernando Martín, que es comisario de exposiciones y también catedrático de arte contemporáneo de la Universidad de Sevilla, y ha escrito en el catálogo que se va a editar de esta exposición, pues además de Paco Mantecón y naturalmente el concejal de Cultura, y por supuesto yo, pues hablaremos, daremos una recepción, como digo, cada uno con una visión de lo que constituye la exposición. Esa visita guiada, creo que el museo lo tiene planteado que se haga para cuando se presente el catálogo. El catálogo no se va a presentar el día de la inauguración, porque en su día, y a esto también le tengo yo que agradecer la sensibilidad que en su momento tuvo Paco, en su día le planteé yo a Paco Mantecón que a mí me interesan los catálogos que tienen un componente vivo, y ese componente vivo se lo da imágenes que se toman durante el proceso de montaje de la exposición, que después se reproducen en el catálogo, naturalmente, imágenes de la gente visitando la exposición, y claro, eso solamente ocurre cuando la obra está montada, y por supuesto imágenes de la obra en sala. Entonces, claro, no se podía tener el catálogo para la inauguración porque ninguna de esas tres circunstancias aparecerían reflejadas gráficamente en el catálogo. Y por esta razón se presentará como 3 semanas después del día de la inauguración, ya con ese plantel de imágenes a las que me he referido anteriormente, para concederle esa condición más viva a lo que sería el catálogo en sí mismo, ¿no? Claro, pues la verdad es que resulta bastante interesante, y bueno, con todo lo que puede transmitirnos a través de este encuentro, pues sin duda podemos aprovecharlo. De todas formas, también tienen todos nuestros oyentes esta entrevista donde, bueno, yo creo que hemos hablado, aunque sea por encima de esta gran extensa carrera profesional, sí que nos ha ayudado a entender también esta faceta no artística
tan personal, ¿no? Que podemos catalogar que tiene pues usted, ¿no? Paco Lara Barranco, y que mañana pues podremos disfrutar y mucho con esta exposición, a partir de mañana, con esta exposición Ojo y Camino, Encuentros, Azar y Tiempo, una exposición que bueno, pues viene dividida en tres espacios donde podemos encontrar en cada uno de ellos pues precisamente esto que viene a reflejar el título, esos encuentros, ese azar del propio boceto o de la propia obra, y como no, el tiempo, que al final es el que también nos va mostrando diferentes facetas de nosotros mismos en constante evolución, sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por atender los micrófonos de Radio Guadaira. Pues muchas gracias a ti, sinceramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido una entrevista muy nutritiva y nos ha aportado muchísima información sobre usted y sobre su obra. Un beso muy grande. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Además es que sin duda este artista viene para celebrar los 18 años del Museo de la Ciudad, que como viene siendo habitual se celebra cada mes de noviembre. En esta ocasión cumplimos esta mayoría de edad y el museo nos invita a arte. Además de esta exposición que se inaugura mañana jueves día 9 de noviembre, el próximo jueves día 16 tendremos la conferencia a cargo de Gloria Solache Vilela, llamada Emilio Sánchez Parrier, dibujante. También el jueves 23 de noviembre a las 8 de la tarde tendremos un diálogo literario con la exposición Tiempos de Paisaje, pues con Antonio Cáceres, con Jacobo Cortines, con Víctor Jiménez y con Juan Lamillar. Y por último, el día 30 de noviembre, para finalizar el mes y esta celebración, contaremos con la colección Tiempo de Paisajes, apuntes sobre restauración y conservación, con una conferencia a cargo del profesor Alejandro Redondo Torres. Todo ello, como no, en el Museo de la Ciudad, para cumplir esos 18 años y, como no, también para seguir disfrutando del arte en Alcalá de Guadaira. Y seguimos aquí en Radio Guadaira con Alcalá Día a Día. Faltan 19 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Si nos estás escuchando en horario de tarde, ya sabes, estás asistiendo a la reedición de los contenidos más emblemáticos e importantes de este Alcalá Día a Día de hoy, miércoles 8 de noviembre. Día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.